Ayer te vi, fue más claro que la luna. Estimados hermanos, les saludamos con la paz de Cristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesús, mi bendito Salvador, te damos gracias. Gracias, Señor, por todos los favores recibidos de tu mano y por darnos permiso de venir a presentar el precioso mensaje de salvación. En esta obra, en este ministerio, la gloria sea para ti, por Cristo Jesús. Amén. Tenemos en la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, donde el Señor dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El tema de esta enseñanza, esta predicación, le vamos a titular La vida eterna en Jesús. ¿Qué significa la vida eterna en Jesús? Bueno, la vida eterna en Jesús, el Señor mismo en esta escritura que acabamos de leer, lo esclarece, lo expone. Cuando dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Está diciendo, ¿qué dice el Señor con estas palabras? Que la salvación, la eternidad de Dios, el Señor la transmite a todo el ser humano a través de las Escrituras, a través del Evangelio, a través de su palabra. Y estas son las palabras cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo le mostró unas piedras y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque Satán, él había observado que Jesús había ayunado por 40 días y 40 noches. Y pensó que él tenía hambre. Y era cierto. Pero Jesús le responde: no tan solo con pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios.
refiriéndose a que la vida eterna radica en Jesucristo. Y el Señor la transmite a través de su palabra. A través de su palabra recibimos, se transmite la vida eterna. El que oye la palabra de Dios y la guarda, comienza a experimentar en su vida esa eternidad del Señor sobre nosotros. La Escritura de Juan, capítulo 3, verso 3 al 5. El Señor habla con Nicodemo, que fue ante el Señor de noche para hacerle algunas preguntas. Esas preguntas preparadas por un doctor de la ley. En fin, no sabemos cuáles eran las preguntas que le tenía preparada. Lo cierto es que él estaba interesado en tener una conversación con el Maestro de Maestros, con nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor se le adelantó, diciéndole un mensaje relacionado al nuevo nacimiento, la nueva vida en Cristo. Y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Pero el doctor de la ley, Nicodemo, le dice: Señor, ¿será posible que ya después de que sea viejo tenemos que entrar otra vez al vientre de nuestra madre y nacer? El Señor no se refería al nacimiento natural, se refería al nacimiento espiritual. Pero en el versículo 5, allí Jesús se lo explica. Se estaba refiriendo a lo que le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Fíjese usted, ese nuevo nacimiento se experimenta a través del Evangelio, a través de su palabra. Viene la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero la explicación que necesita nacer de nuevo quiere decir que toda persona que nace dos veces, nace natural
y nace espiritual, muere solamente una vez. Pero el que nace solamente físicamente y no nace espiritualmente, va a morir 2 veces, físicamente y espiritualmente. Cuando tú crees al Evangelio y lo recibes, estás experimentando la vida eterna. Ya comienzas a experimentar la vida eterna en Jesús. Allí en Efesios capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es lo que significa el tema de la enseñanza. La vida eterna en Jesús la comenzamos a recibir cuando oímos, cuando practicamos la palabra del Señor Jesús. Nos vestimos de inmortalidad. Nos vestimos de la eternidad del Señor sobre nosotros. Aquí el apóstol nos dice que cuando nosotros creímos al Evangelio, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El nuevo nacimiento, la experiencia de la vida eterna en Jesús. Pero ¿qué diríamos del Evangelio de Juan, capítulo 3? Capítulo 11, versículo 25 y 26. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero luego añade: todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. No morirá eternamente. En el momento que tú vives y crees en el Señor Jesús, no, la vida eterna comienza a posesionarse de nosotros. Luego en el versículo 15 y 16 de Juan capítulo 3, todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Desde el momento que tú naces de nuevo, te aceptas a Jesucristo como tu Salvador, te bautizas en el nombre de Jesucristo y eres lleno del Espíritu Santo, la vida eterna comienza a posesionarse de ti. Es lo que dice el Señor allí en el versículo 15 y 16. Todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Ya no somos de este mundo. Por eso dice el canto: el mundo no es mi hogar, yo de pasada voy. En el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, y somos bautizados en el nombre de Jesucristo y recibimos el Espíritu Santo, entramos
en la primera etapa. En la primera etapa de la vida eterna. Por eso le hemos titulado al mensaje La vida eterna en Jesús. Pero luego pasamos la segunda etapa. El día que morimos. El día de nuestra muerte física. ¿Qué sucede? Dice la Biblia en Lucas 16:22. Los muertos en Cristo son llevados al seno de Abraham, tercer cielo o el paraíso de Dios. Lo puedes ver en tu Biblia. Segunda de Corintios 12, del 1 al 4. Pero si somos llevados al seno de Abraham, cuando Jesús venga, dice que nos va a resucitar. Pues no decimos, si no le hemos leído, que ya estamos en el seno de Abraham. Seguro. Mira la experiencia que sucede en la vida de Lázaro. Capítulo 11 del Evangelio de Juan. Mira lo que sucede con Lázaro. Lázaro murió, fue sepultado y después de 4 días Jesús lo resucitó. Mientras estaba muerto, ya no estaba sobre la tierra. Estaba en el lugar de reposo. Pero Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pero luego Jesús le pregunta a María y Marta, a ver, llévenme, ¿dónde está Lázaro? Lo llevaron a la tumba. Quiten la piedra. Le dicen, Señor, pero ya es de 4 días. Ya hiede. No importa. Pero hace mil años que murió. Pero hace 2000 años que murió. No importa. Jesús es la resurrección y la vida. Él tiene la autoridad para quitar la vida y para volverla a tomar. Esa es la autoridad que tiene el Señor Jesús. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis, dice el Señor, yo tengo las llaves de la muerte. Jesucristo tiene las llaves de la muerte. Y cuando se acercó a la tumba de Lázaro, la palabra de autoridad que hay en Jesús. Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. Todo envuelto en aquella sábana que lo pusieron cuando lo pusieron en la tumba. Quítele toda esa sábana. Volvió a la vida. Y era de 4 días. Cuando los muertos en Cristo
mueren, son sepultados. El día de la venida del Señor, el pueblo de Dios, su iglesia, está esperando al sonar la trompeta. Así dice el Señor. Al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ya era de 2000 años. Hace 1000 años que fallecieron. Hace 500 años que fallecieron. No importa. Los muertos en Cristo van a oír la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos con vida, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Quiere decir que cuando suena la trompeta, los muertos en Cristo van a oír el sonido de la trompeta. Y el Señor les dice: Juan, Efraín, José, ven fuera. Vamos a oír la trompeta. Los únicos que van a oír la trompeta son los muertos en Cristo. Los que no murieron en Cristo, ellos van a tenerse que esperar hasta el segundo llamado, el día del juicio. Pero los muertos en Cristo vamos a oír la voz, vamos a oír al sonar la trompeta. Y el Espíritu, donde estaba el Espíritu de los muertos en Cristo, vienen y se incorporan. Así como sucedió con Lázaro, así va a suceder. Así, el espíritu de vida, el espíritu de aquel hombre, de aquella mujer, viene y se incorpora en el cuerpo. Porque escucha la voz de Dios, la voz del Señor. Tenemos en el capítulo 23 de Lucas, versos 42 y 43. Allí encontramos el testimonio de los dos ladrones que estaban al lado del Señor cuando fue crucificado. Uno de ellos se burlaba del Señor, pero el otro le dice: oye, ¿qué tienes tú? Nosotros estamos recibiendo lo que merecemos, pero ningún mal ha hecho. Luego se dirige al Señor Jesús, estando pendiente en la cruz. Le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo creo que cuando estaba él en la prisión, le tocó escuchar el mensaje. Creyó en el Señor. Él había escuchado la enseñanza de que un día viene el Señor por su pueblo, que un día estaremos en el reino de Jesucristo. Yo creo que este ladrón se arrepintió. Y arrepentido, voltea ante el Señor y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando vengas en tu reino. El Señor no dijo: espérate hasta el milenio, espérate hasta el rapto de la iglesia, espérate hasta el fin del mundo, espérate hasta la segunda venida. No. Absolutamente no. Jesús le dice estas palabras: hoy
estarás conmigo en el paraíso. Qué tremendo. Alguien diga, no, pero ¿cómo vas a estar en el paraíso si entonces cuando venga la resurrección, cómo se va a suceder la resurrección? Tú y yo no entendemos los detalles. Jesús sí los entiende. Y cuando Jesús le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, eso es lo que quiere decir. Cuando el muerto de los muertos en Cristo mueren, están en el paraíso de Dios. Están en el seno de Abraham. Están en el descanso. Y cuando escuchen la trompeta que viene Jesús, van a oír la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos con vida, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Primera de Corintios capítulo 15. Seremos vestidos de inmortalidad. Seremos vestidos de inmortalidad. Estimado amigo, si tu vida es una vida de perdición, arrepiéntete. Acepta a Cristo como tu Salvador. Acuérdate una cosa, que el infierno no fue hecho para ti. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles y por lo consiguiente a todos aquellos que rechazan el Evangelio. Yo te invito, Jesucristo te ama y quiere perdonarte, quiere transformarte, quiere regenerarte. Son las buenas nuevas de este día. Jesucristo te ama. Padre, toca al enfermo. Aquel que está en el hospital, está en el asilo de ancianos, en su casa, por favor extiende tu mano sanadora. Di la palabra y será hecho. Aquellas almas que son apresionadas por los vicios, Señor, que están en la cárcel, en la prisión, Señor, sálvalos. En el nombre de Jesús. Estimado amigo y hermano, te invito. Cada domingo a las 10 de la mañana tenemos estudio de la Biblia, servicio evangelístico de predicación. Te invitamos, es por la tarde a las 3 de la tarde. Tú y toda tu familia estar cordialmente invitados. Si tienes una petición, llámanos. Teléfono 210-364-0913. Estuvo con ustedes el pastor Efraín Veloz. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi,